Imagina que, cuando hablas, las palabras fluyen de tu mente a tu boca con una precisión milimétrica, sin dudas, sin tropiezos y sin esas muletillas que delatan inseguridad. Eres capaz de silenciar a una audiencia entera que te escucha con fascinación, percibiendo en cada una de tus frases un valor que no encuentran en nadie más. Esto se llama elegancia al hablar. Durante demasiado tiempo se nos ha hecho creer que la elocuencia es un don de nacimiento, pero la realidad es mucho más poderosa. Es una arquitectura que se construye. Bienvenidos a esta clase de oratoria. El método definitivo para transformar tu comunicación en tu activo más valioso. En este libro vamos a descodificar los secretos de la presencia y el poder verbal para que nunca más vuelvas a pasar desapercibido. Prepárate para ganar el respeto que te pertenece. Capítulo 1. El arquitecto de las palabras y la ley del vocabulario. Para ser elegante al hablar, primero debemos entender que tus palabras son los ladrillos con los que construyes tu reputación. El 99% de las personas comunica de forma automática, sin conciencia, utilizando un lenguaje empobrecido que las vuelve invisibles ante el poder. Una persona de élite, en cambio, se distingue por dos rasgos fundamentales. Sus ideas tienen una estructura cristalina y posee una riqueza léxica que proyecta una inteligencia superior. Para estructurar tus ideas de forma que impacten, existe un elemento que cambiará radicalmente tu realidad: el dominio de los conectores y las palabras de transición. La mayoría de la gente vive atrapada en la mediocridad del uso constante de palabras como pero, y, o, entonces. Sin embargo, el arquitecto de las palabras sabe que un conector de alto nivel eleva su valor social de inmediato. No es lo mismo decir me gusta tu propuesta pero es cara, que decir tu propuesta es sumamente interesante. No obstante, con toda honestidad, considero que debemos ajustar el presupuesto para que sea consecuente con nuestros objetivos. ¿Notas la diferencia? El uso de palabras como consecuentemente, por ende, sin embargo, o en última instancia no solo embellece tu discurso, te otorga segundos vitales para pensar con mayor rapidez y dar respuestas espontáneas y brillantes. Una vez que has ordenado el cauce de tu comunicación, es momento de añadir la riqueza que te hará memorable. Esto se logra reemplazando los verbos y adjetivos genéricos por términos con mayor dinamismo. En lugar de decir que una película estuvo bien, puedes decir que fue enriquecedora o que le faltó dinamismo narrativo. Para lograr esto, te propongo un entrenamiento activo. Graba una conversación casual con tus amigos o familiares. Escúchala con atención y anota las palabras que más repites. Busca 3 sinónimos elegantes para cada una de ellas e impleméntalas conscientemente en tu día a día. Es un trabajo de fondo, requiere constancia, pero te aseguro que disparará tu estatus a un nivel que hoy no puedes ni imaginar. Finalmente, entiende que tu nivel léxico es el reflejo directo de lo que consumes. Si tu contenido es bajo, tu comunicación será baja. Sustituye el consumo de chismes o redes sociales por lecturas de literatura clásica o reflexiones filosóficas. Estos pequeños cambios pasivos entrenarán tu mente para operar en una frecuencia de sabiduría. Al elevar la calidad de lo que entra en tu cerebro, elevarás automáticamente la elegancia de lo que sale de tu boca. Un mensaje de corazón para ti. Si has llegado hasta este punto del primer capítulo, es porque dentro de ti hay una semilla de grandeza que está lista para germinar. Quiero hacer una pausa breve para decirte algo importante. Este proyecto, este audiolibro, nace de un deseo profundo de mi alma. Realizo este trabajo porque mi mayor propósito es que logres alcanzar un nuevo nivel de conciencia. Quiero que accedas a una mejor calidad de vida y sobre todo que encuentres esa paz interior que solo surge cuando eres dueño de tu propia voz y de tu destino. Si sientes que estas palabras están resonando con tu propósito, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal Full Motivation y nos regales un me gusta. Al hacerlo, no solo apoyas este contenido, sino que le dices al algoritmo de la vida que estás listo para atraer información de alto valor. Únete a nuestra comunidad y caminemos juntos hacia tu libertad absoluta. Capítulo 2. La narrativa del cuerpo y la geometría de la confianza. Existe una verdad innegable que los grandes líderes han comprendido desde el inicio de los tiempos. Las personas rara vez recordarán con exactitud cada una de las palabras que pronunciaste, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, olvidarán cómo las hiciste sentir. Esta premisa nos introduce en el corazón de la comunicación de élite, el dominio absoluto del lenguaje no verbal. Tu cuerpo es una emisora que transmite información de forma ininterrumpida, incluso cuando tu boca está cerrada. Si tus palabras hablan de éxito, pero tu postura habla de derrota, el mundo siempre le creerá a tu cuerpo.
Para ser verdaderamente elegante y carismático, debes dominar lo que los expertos en psicología evolutiva llaman la apertura de los canales de confianza. Desde nuestros orígenes más primitivos, los seres humanos estamos programados para detectar el peligro. Por puro instinto de supervivencia, cuando nos sentimos amenazados, tendemos a encogernos, a proteger nuestras zonas más vulnerables, el cuello, el pecho y las muñecas. Son áreas donde la vida es frágil. Por el contrario, una persona que posee un alto estatus y una seguridad inquebrantable se muestra abierta al mundo. La elegancia reside en la capacidad de exponer estas zonas de forma relajada. Mantener los hombros hacia atrás, el pecho despejado y las muñecas visibles al hablar envía una señal poderosa al subconsciente de quienes te rodean. Les estás diciendo, sin emitir un solo sonido, que tienes el control total de la situación, que no te sientes amenazado y que posees la soberanía de tu propio espacio. Esta es la diferencia entre un seguidor que busca protección y un líder que proyecta protección. Inspirémonos por un momento en la cultura mediterránea, específicamente en la forma en que los italianos transforman la comunicación en una danza. Existe una belleza profunda en observar una conversación donde las manos parecen tener voz propia. Ellos no solo hablan con la lengua, hablan con la totalidad de su ser. Si silenciaras una conversación entre dos maestros de la comunicación, deberías ser capaz de entender la esencia de su mensaje simplemente observando el flujo de sus movimientos. Utilizar el cuerpo para enfatizar, para dar volumen a las ideas y para crear una atmósfera memorable es lo que separa a un comunicador promedio de un orador de élite. Sin embargo, en la oratoria de alto nivel, el movimiento no puede ser errático. Moverse como un pollo sin cabeza es la antítesis de la elegancia. Cada gesto debe tener un propósito, una misión específica y una dirección clara. Aquí es donde entramos en la fase experta de la comunicación no verbal, la intencionalidad del gesto. Si estás hablando de una progresión en el tiempo, tus manos deben marcar esa temporalidad con un movimiento fluido. Si estás señalando un error o un punto específico de un proyecto, tu gesto debe ser preciso, como el de un arquitecto señalando un plano. Pero cuidado, existe un gesto que es el enemigo mortal del respeto y la elegancia, el dedo acusador. Señalar directamente a alguien es una agresión comunicativa que genera rechazo inmediato. Los maestros de la persuasión, como los políticos más hábiles, evitan este gesto a toda costa. Cuando necesitan dar énfasis, utilizan la mano abierta o el pulgar guardado para empoderar a la audiencia, nunca para atacarla. Comunicar con las palmas abiertas es el código universal de la transparencia y la honestidad. Es decirle al otro, mis manos están vacías, no escondo nada, puedes confiar en mí. Por el contrario, esconder las manos o mantenerlas cerradas genera una barrera invisible de desconfianza. En este 2026, la calidad de tu comunicación aumentará de forma dramática si aprendes a leer y a ejecutar este lenguaje silencioso. Recuerda que cada centímetro de tu postura está diseñando tu futuro. La elegancia es una forma de autoridad que no necesita ser impuesta. Se percibe en la armonía entre lo que dices y cómo te mueves. Al dominar tu cuerpo, dejas de ser un esclavo de tus nervios para convertirte en el director de tu propia orquesta. Tu cuerpo ya no es una jaula, sino el escenario donde se manifiesta tu poder personal. Al terminar este capítulo, quiero que seas consciente de tu presencia física. Camina como si el suelo te perteneciera y habla como si cada uno de tus gestos fuera una obra de arte diseñada para persuadir y atraer riqueza a tu vida. Capítulo 3. El ancla de la autoridad y el poder de la gravedad tonal. Bienvenidos al corazón magnético de la comunicación de élite. Si los capítulos anteriores nos enseñaron a elegir nuestras palabras y a posicionar nuestro cuerpo, este capítulo nos enseñará a dominar el instrumento que transporta tu alma al mundo, tu voz. Existe un fenómeno acústico que destruye el respeto de forma instantánea y, lamentablemente, el 99% de la población lo comete sin darse cuenta. Se trata de la terminación en notas agudas, ese tono ascendente que convierte una afirmación poderosa en una pregunta suplicante. Cuando realizamos una pregunta genuina, es natural que nuestra voz suba de tono al final. Es una señal biológica que indica que tenemos una duda y estamos esperando una respuesta. Pero el error fatal, el veneno de la elegancia, es terminar las afirmaciones con ese mismo brillo agudo. Cuando dices, esta es mi propuesta, subiendo el tono al final, no estás informando, estás pidiendo permiso. Estás proyectando inseguridad, imprecisión y una falta absoluta de convicción.
La persona elegante, carismática y elocuente posee lo que llamamos autoridad gravitacional. Esto significa que sus frases no flotan en el aire como humo, aterrizan con la solidez del plomo. Para ganar respeto y admiración, debes aprender a utilizar el tono grave en tus puntos finales. Imagina que cada una de tus oraciones es un documento oficial que requiere un sello de oro al terminar. Ese sello es tu tono descendente. Pensemos por un momento en un ícono de la cultura popular que personifica la elegancia y la seguridad, James Bond. ¿Has escuchado alguna vez a este personaje terminar una frase en agudo? Jamás. Bond no dice, soy el mejor, él dice, soy el mejor. La diferencia no está en las palabras, sino en la frecuencia. El agudo indica incertidumbre y duda, el grave indica certeza y dominio. Cuando hablas desde la gravedad, le estás diciendo al subconsciente de tu interlocutor que no necesitas que nadie valide tu verdad, porque tú eres el dueño de esa verdad. Este dominio tonal no es solo para situaciones de alta tensión, es una herramienta de diseño para tu día a día. Si estás dirigiendo un equipo, si estás cerrando una venta o si simplemente estás compartiendo una anécdota en una cena elegante, el tono grave te otorga una ventaja competitiva invisible. Te hace parecer más inteligente, más competente y mucho más hábil. Las personas se sienten seguras al lado de alguien que suena seguro. Pero, ¿cómo se logra esta maestría vocal en este 2026 tan lleno de distracciones? El primer paso es la autoconciencia. Debes empezar a escuchar la melodía de tu propio discurso. Muchas personas utilizan el tono agudo porque tienen miedo de parecer demasiado impositivas. Pero la realidad es que la suavidad no está en el tono, sino en la intención. Puede ser sumamente amable y al mismo tiempo proyectar una autoridad inquebrantable simplemente bajando medio tono la nota final de tus frases. Practica este ejercicio. Toma una frase sencilla como, el proyecto estará listo el lunes. Di la frase 3 veces. La primera vez, súbela al final como si fuera una pregunta. La segunda vez, manténla plana. Y la tercera vez, baja el tono al final de forma deliberada. Sentirás, incluso físicamente, cómo tu cuerpo recupera su centro. Sentirás cómo la palabra lunes pesa, cómo adquiere importancia y cómo genera un compromiso real en quien te escucha. La elegancia al hablar requiere que tu voz sea el ancla de tu presencia. No permitas que el estrés o la prisa eleven tu frecuencia vocal hasta convertirla en un chillido de ansiedad. Respira desde el diafragma. Deja que el aire soporte tus palabras y permite que la gravedad haga su trabajo. Un tono grave no es una señal de arrogancia, es una señal de paz interior. Es la voz de alguien que ha descodificado el ruido del mundo y ha decidido hablar desde la serenidad de su propio poder. Al dominar la gravedad tonal, dejas de pedir un lugar en la mesa y empiezas a ser el anfitrión de la conversación. Tu voz se convierte en una frecuencia de mando que atrae riqueza y respeto de forma natural. Recuerda, quien controla su tono controla su destino. En el siguiente capítulo exploraremos cómo el silencio y la brevedad pueden ser tus aliados más letales en el arte de la persuasión de élite. Capítulo 4. La ley del excedente verbal y el poder del silencio. Hemos llegado a uno de los pilares más incomprendidos y a la vez más letales de la comunicación de alto nivel. En este mundo saturado de ruido, donde todos luchan desesperadamente por ser escuchados, la verdadera distinción pertenece a quien sabe cuándo callar. La elegancia, querido oyente, es una disciplina de lo justo y lo preciso. No es una palabra de más ni una palabra de menos. No es un movimiento exagerado ni una pasividad absoluta. La elegancia es el equilibrio exacto. Es la economía del lenguaje aplicada a la construcción de tu poder personal. Existe un error sistémico que cometen las personas cuando se encuentran frente a una figura de autoridad, ya sea su jefe, un mentor o alguien a quien admiran profundamente. Ese error es el desbordamiento verbal. Los nervios, el estrés y la ansiedad toman el control del cuerpo y la mente, provocando que la persona hable sin parar, llenando cada espacio de silencio con frases vacías y movimientos erráticos. Creen, erróneamente, que hablar mucho los hará parecer más inteligentes o interesantes. La realidad es exactamente la opuesta. El parloteo incesante es la señal más clara de falta de control y ausencia de elegancia. La maestría en la oratoria de élite comienza con una regla de oro que debes grabar en tu mente. Nunca intentes ser interesante. Hazte siempre el interesado. Esta inversión de perspectiva es la que genera una atracción magnética.
Cuando intentas ser interesante, estás alimentando tu propio ego, buscando desesperadamente validación externa. Pero cuando te muestras genuinamente interesado en los demás, estás otorgando el regalo más valioso que un ser humano puede ofrecer, su atención plena. Es en ese espacio de escucha profunda donde se forja el respeto y se logra una conexión inquebrantable. Para dominar este arte, existe una técnica de ingeniería conversacional que separa a los maestros de los aficionados. La sustitución de las preguntas cerradas por las preguntas abiertas. Una pregunta cerrada es aquella que se puede responder con un simple sí o un no, y es el camino más rápido para asesinar una conversación. Por el contrario, una pregunta abierta da fuerza a la otra persona a desarrollar sus pensamientos, a explorar sus emociones y a compartir sus experiencias. No preguntes, ¿te gusta tu profesión? Esa es una pregunta pobre que no aporta valor. En su lugar, utiliza la llave de la elocuencia. ¿Qué es lo que más te satisface de tu profesión y cómo ha moldeado tu visión del mundo? Al hacer esto, te conviertes en el arquitecto de la conversación, guiando el flujo de información mientras permites que el otro brille. Una vez que la persona responde, añade un pequeño fragmento de información coherente que conecte con lo que acaba de decir y lanza una nueva pregunta abierta. Esta danza rítmica hará que los demás te perciban como una persona profundamente elegante, carismática y sabia, a pesar de que ellos hayan sido quienes más hablaron. En este proceso hay un acto sagrado que no puedes violar bajo ninguna circunstancia. No interrumpas. Interrumpir es una agresión, es decirle al otro que tus pensamientos son más importantes que los suyos. Es un acto de egoísmo que destruye cualquier rastro de clase. Al reemplazar el impulso de interrumpir por una escucha activa, no solo elevas tu estatus, sino que aprendes mucho más. Cada palabra que el otro pronuncia es una semilla de información que puedes usar a tu favor en el futuro. Sin embargo, hay algo todavía más destructivo y menos elegante que la interrupción física: la redirección narcisista. Esto ocurre cuando alguien te cuenta un problema o una experiencia y tú de inmediato interrumpes para decir, eso no es nada, a mí me pasó algo peor, o sé exactamente cómo te sientes. El otro día no hay nada más feo que intentar robarle el protagonismo a alguien que está abriendo su mundo hacia ti. Una persona elegante permite que la historia del otro respire, que el sentimiento se asiente y no utiliza la vida ajena como un trampolín para hablar de sí misma. Dicho esto, la elegancia tampoco es sinónimo de debilidad. Así como tú no interrumpes, tampoco debes permitir que te interrumpan de forma sistemática. Si alguien intenta cortar tu flujo de pensamiento, no necesitas gritar ni enfadarte. Simplemente utiliza una frase de autoridad tranquila: permíteme 3 segundos para terminar esta idea, y de inmediato continuamos con lo que ibas a decir. Esa pequeña intervención, dicha con calma y firmeza, comunica que valoras tu propio tiempo y tu propia palabra. La oratoria de élite consiste en entender que no estás oyendo un sonido, estás procesando una vida. No dejes que el movimiento de tu boca sea una respuesta automática a tu necesidad de satisfacer tu ego. Deja que el otro termine. Cuenta unos segundos de silencio de forma natural y luego, solo entonces, habla. Capítulo 5. La ingeniería de la voz y la maestría de la melodía persuasiva. Hemos llegado a un punto de inflexión en este audiolibro. Si los capítulos anteriores nos dieron la estructura y la postura, este capítulo nos otorgará el alma de la comunicación, la calidad sónica de tu presencia. Tu voz no es simplemente una herramienta biológica para emitir sonidos, es una huella dactilar energética que revela tu nivel de conciencia, tu seguridad y tu estatus ante el mundo. Una voz descuidada puede arruinar el mejor de los discursos, mientras que una voz entrenada puede convertir una idea sencilla en un decreto absoluto. Para entender el poder de la transformación vocal, miremos hacia la historia de las grandes figuras de autoridad. Existe el relato de una líder mundial que, al inicio de su carrera, sufría constantes críticas por su voz. Decían que su tono era estridente, comparándolo incluso con el sonido de un metal arañando una pizarra. Sin embargo, ella no aceptó ese destino. Se sometió a un entrenamiento riguroso de vocalización, regulando el volumen, la melodía y la nota final de sus oraciones. El resultado fue el nacimiento de una de las voces más carismáticas, elegantes y persuasivas del siglo XX. Ella entendió que la voz no es algo con lo que simplemente se nace, sino algo que se diseña. Para embellecer tu voz y convertirla en una herramienta de oratoria de élite, debemos trabajar sobre 3 pilares fundamentales que transformarán tu frecuencia de inmediato. El primer pilar es la eliminación absoluta de las muletillas y las coletillas.
Estos ruidos sistemáticos como el este o el alargar innecesariamente la última vocal de una palabra son los enemigos mortales de la credibilidad. El uso de muletillas es una señal de que no existe una rapidez mental suficiente para procesar la siguiente idea o, lo que es peor, delata una falta de claridad en el discurso que te hace parecer torpe y poco funcional. Pero la razón más profunda por la que utilizamos estos ruidos es el miedo. Tenemos miedo al silencio. Creemos que si dejamos de emitir sonido, perderemos el control de la audiencia o nos interrumpirán. Por eso, llenamos los espacios con sonidos vacíos. La persona elegante, en cambio, sabe que el silencio no es un vacío, sino un recurso de lujo que genera misterio y autoridad. Al eliminar las muletillas, dejas de mostrar inseguridad y empiezas a proyectar una inteligencia que sabe esperar el momento exacto para manifestarse. El segundo pilar es la arquitectura de la pausa. Una vez que has purgado los ruidos innecesarios, debes reemplazarlos por silencios estratégicos. Los silencios te hacen más carismático y seguro de ti mismo. Añaden un toque de tensión narrativa que aumenta la retención de tu interlocutor. No es lo mismo decir, el cambio en la empresa fue importante porque afectó a todos, que decir, el cambio en la empresa fue importante. De hecho, causó un impacto drástico que cambió nuestras vidas para siempre. La pausa antes del mensaje principal actúa como un reflector que ilumina lo que vas a decir a continuación, otorgándole un peso casi sagrado. El tercer pilar es el cambio de ritmo y la melodía vocal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué puedes recordar la letra de una canción entera, pero no puedes recordar el primer párrafo de un libro de texto? La respuesta está en la melodía. Una voz monótona es una voz que el cerebro decide ignorar para ahorrar energía. La oratoria de élite consiste en dotar a tu voz de una melodía que enganche y sea memorable. Debes variar la velocidad, el tono y el volumen de forma dinámica. Existe una regla de oro que enseño a quienes buscan la maestría. Cuando estés explicando el contexto de una situación o una historia, habla con rapidez para generar dinamismo y avanzar en la narrativa. Pero cuando llegues a la lección, al aprendizaje o al punto clave que quieres que se grabe en la mente de los demás, debes hablar lento. La lentitud en el momento crucial genera un contraste que permite que la idea penetre profundamente. Imagina que cuentas una historia sobre una reunión tensa. Describe la llegada de los participantes y el ambiente con un ritmo ágil, casi eléctrico. Pero cuando menciones las palabras finales que definieron el destino de la empresa, detente, baja el ritmo, deja que cada sílaba sea saboreada por la audiencia. Esta capacidad de cambiar el ritmo es lo que convierte una conversación aburrida en una experiencia cinematográfica. En este 2026, tu voz debe ser recordada, escuchada y deseada. No permitas que tu comunicación sea un monólogo plano que se pierde en el ruido del día a día. Embellece tu voz, entrena tus pausas y domina tus ritmos. Al hacerlo, no solo estarás hablando, estarás creando una realidad donde tu palabra es ley y tu presencia es una invitación al respeto absoluto. Estamos a la mitad de este camino hacia la libertad absoluta. Bienvenidos al sexto nivel de vuestra transformación. En los capítulos anteriores hemos construido la estructura externa de vuestra comunicación, pero ahora debemos descender a las profundidades de la psicología aplicada. La elocuencia de élite no sirve de nada si se desmorona bajo presión. La verdadera prueba de un hombre o una mujer elegante no ocurre cuando todo está en calma, sino cuando las circunstancias son adversas, cuando los ánimos están caldeados, o cuando te encuentras frente a una figura que impone un respeto intimidante. Aquí es donde activamos el escudo de la serenidad. Uno de los secretos mejor guardados de la alta sociedad y los círculos de poder es la gestión del excedente emocional. Mientras que el 99% de las personas reacciona de forma impulsiva ante un ataque o una pregunta incómoda, el orador de élite utiliza la pausa como una herramienta de dominación. Cuando te sientas acorralado o bajo el escrutinio de los demás, recuerda que tu mayor activo es tu capacidad de no reaccionar de inmediato. Existe una regla de oro en la oratoria estratégica, la regla de los 3 segundos. Ante una pregunta difícil o una interrupción agresiva, detente. Cuenta mentalmente 1, 2, 3. Durante esos 3 segundos de silencio, no solo estás procesando la respuesta más inteligente, sino que le estás comunicando al mundo que tu paz interior no puede ser perturbada por factores externos. El silencio bajo presión es la señal definitiva de poder.
Al no responder de inmediato, obligas al otro a lidiar con el vacío que has creado, devolviéndole la presión y manteniendo tú el control del ritmo de la interacción. En este 2026, la elegancia al hablar también requiere una maestría absoluta en lo que llamamos desapego del ego. Muchos comunicadores fracasan porque están demasiado ocupados intentando demostrar su valor, hablando sin parar sobre sus logros o interrumpiendo para imponer su punto de vista. Ya hemos mencionado la importancia de ser el interesado antes que el interesante, pero debemos llevarlo un paso más allá. En situaciones de alta tensión, tu labor es convertirte en un espejo. Utiliza la técnica del reflejo empático. Si alguien se muestra agresivo o impaciente, no respondas con la misma energía. Mantén tu tono grave, tus pausas marcadas, y utiliza preguntas que redirijan la responsabilidad hacia ellos. En lugar de defenderte, lo cual te haría parecer pequeño y reactivo, pregunta con calma. ¿Podrías ayudarme a entender qué es lo que más te preocupa de esta situación para que podamos resolverlo? Con precisión. Al hacer esto, desarmas la agresividad y posicionas tu elegancia como una fuerza estabilizadora. Tú no eres una pieza más en el caos. Tú eres el eje sobre el cual el caos se ordena. La elocuencia de élite consiste en saber que cada palabra que no dices es tan importante como la que pronuncias. En las reuniones de alto nivel, el que habla demasiado suele ser percibido como alguien que intenta compensar una falta de sustancia. El que habla poco, pero con una precisión quirúrgica, es quien realmente dirige el rumbo de las decisiones. Aprende a editar tus pensamientos antes de que lleguen a tus labios. Busca la brevedad. La elegancia es, por definición, el arte de decir lo máximo con el mínimo esfuerzo. Recuerda que tu voz y tu cuerpo deben seguir proyectando esa apertura de la que hablamos en el capítulo 2, incluso si por dentro sientes el pulso acelerado. No cruces los brazos, no escondas las manos, y sobre todo no permitas que tu tono suba hacia notas agudas. Mantén el ancla en la gravedad. Al dominar tu respuesta emocional, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu entorno social. La oratoria de élite no es un escudo para esconderse, sino una espada pulida para abrirse camino con distinción.